aquí en Venezuela. Estamos hablando sobre la salud del Papa Francisco, pero también de una buena noticia que llegó esta semana en medio de este cuadro tan complicado, que fue la autorización que dio el Sumo Pontífice de canonizar al beato venezolano, el doctor José Gregorio Hernández, oriundo de Trujillo, con una historia muy interesante, una abnegación y un sentido espiritual que tuvo en vida y que se ha reflejado mucho después con los milagros que ha comprobado el Vaticano, y esto ha llevado a la causa del doctor José Gregorio Hernández a este punto de ya ser canonizado y hoy ser considerado santo. Solamente falta la formalización. Andrés, ¿qué nos cuentas al respecto y qué significa este anuncio en medio de esta condición de salud tan complicada para Francisco? ¿Significa que ha tenido ese tema prioridad para él? Pues sí, yo creo que sí, y también demuestra que Venezuela, yo creo, ocupa un lugar muy especial en el corazón del Santo Padre. Esta semana pues nos levantamos con la noticia de que en medio de su convalecencia en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, pues ha firmado la autorización que aprueba la canonización del beato José Gregorio Hernández, que yo creo que vale destacar, es una canonización muy especial, es un decreto muy especial, porque usualmente para que un beato sea declarado santo se necesitan 2 milagros. En el caso de José Gregorio, pues ya el Vaticano había aprobado oficialmente un milagro que lo convirtió en beato y dispensó de la necesidad de aprobar un segundo milagro para su canonización, producto de que el Santo Padre veía de manera muy clara que en Venezuela pues la fama de José Gregorio es la de un santo. Bueno, el trujillano, y con ese lugar tan maravilloso y santo, en Trujillo, en su estado natal, en Isnotú, el santuario del doctor José Gregorio Hernández, que muchos venezolanos visitan anualmente. Pero más allá de esto, de este anuncio, ¿quién es para la Santa Sede y también para muchos venezolanos el doctor José Gregorio Hernández? ¿Qué se conoce sobre él más allá de Venezuela? Sí, pues yo creo que no hay venezolano que no conozca y que no haya visto alguna vez algo de la figura de José Gregorio Hernández. Yo creo que es un personaje del cual los venezolanos tenemos que estar muy orgullosos. En mi opinión, yo creo que en materia civil pues es el venezolano más importante que ha parido la nación, y en ese sentido yo creo que la figura de José Gregorio Hernández se divide en 2 ámbitos muy claros. El ámbito de precisamente que conocemos la mayoría del santo, del hombre que amó por encima de todo a Dios y a la Iglesia Católica y a su prójimo, y el hombre de mundo, el hombre de cultura, el hombre ciudadano, el cual yo creo que puede convertirse en un faro y en un ejemplo para todos los venezolanos. Hay que recordar que José Gregorio fue un hombre de su tiempo, un hombre que hablaba más de 7 idiomas, un hombre interesado por la cultura, incluso por la manera de vestir de su tiempo, un hombre en el que siempre destacó su manera de hablar, su trato y su manera de comportarse con los demás, su trabajo abnegado por el país y por el futuro del país en materia de ciencia y tecnología, su amor al prójimo. Y bueno, yo creo que en medio de esta situación complicada que yo creo que no solamente atraviesa Venezuela, sino el mundo entero, pues José Gregorio Hernández se convierte así en un faro de esperanza y en un ancla segura al que los venezolanos pueden sujetarse para trabajar y construir un futuro mejor. Fíjate qué interesante, porque he leído varias de sus biografías que luego han escrito diferentes autores de Venezuela, y decía que mucha de su inspiración vino de su madre, que atendía a pobres, ancianos, a viudas, a personas desprotegidas. Su padre atendía un negocio de víveres. Incluso José Gregorio quería ser en principio abogado, pero su papá le sugirió que fuera médico, ¿no? Qué interesante lo que envuelve toda su historia. Le sugirió a su familia que fuera médico precisamente por ese interés que venía ya de muchos años de atender a los más necesitados. De hecho, su madre en algún momento le pide que regrese de Caracas a su pueblo natal para atender a las personas que pues estaban pasando alguna necesidad y algún trabajo por las enfermedades físicas que padecían. Y José Gregorio, pues un venezolano a carta cabal, un venezolano interesado por ayudar y por atender a su gente, pues de muy buena gana volvió y, como ya sabemos todos, atendió a los más necesitados, no solamente en su pueblo natal, sino en Caracas. Su consultorio médico se convirtió en un refugio en donde la gente no solamente iba a encontrar sanación corporal, sino también acompañamiento espiritual y apoyo emocional en medio de las difíciles situaciones que atravesaban. Y prueba de ello, pues yo creo que es el día de su funeral, que la ciudad se paraliza y pues, como ya he dicho antes, la ciudad aclamó como santo súbito al beato José Gregorio Hernández. Andrés, concretamente, ¿cuáles fueron los milagros que comprobó el Vaticano para llegar a este punto? Sí, como te decía, un milagro oficialmente reconocido por la Santa Sede, el de Yaxuri Solórzano, una joven de los llanos venezolanos que lamentablemente
sufrió de un disparo en la cabeza después de que unos delincuentes intentaron robar la motocicleta de su padre. Los médicos le daban muy pocas posibilidades de vida a esta joven y gracias a la intercesión del beato, por medio de la oración de su madre, que se dedicó a pedirle al beato José Gregorio Hernández por la sanación de su hija, pues los médicos comprobaron que su sanación se dio de manera milagrosa y sin ningún tipo de explicación médica. Wow, qué interesante conocer esta historia y además la huella que deja este sentido espiritual, este milagro en la vida de esa familia y de esa joven, ¿no? ¿Qué pasos siguen ahora para llegar al punto de oficializar ya en una ceremonia la canonización de José Gregorio Hernández y qué deben hacer las personas mientras esperan que llegue este momento? Pues las personas, los venezolanos, tenemos que rezar mucho porque ese día llegue pronto. El Santo Padre ha especificado que en los próximos meses se dará un consistorio de cardenales, es decir, una reunión del Sumo Pontífice con los cardenales de la Iglesia Católica precisamente para tratar el tema de las próximas canonizaciones. Hay que recordar que el 25 de abril la Iglesia Católica espera con muchas ansias también la canonización del beato Carlo Acutis, patrono de la juventud, y ya luego, yo creo que para finales de año, la Santa Sede anunciará pues la fecha de canonización del beato José Gregorio Hernández, que hay que recordar se enmarca en medio del año jubilar de la esperanza que atraviesa la Iglesia Católica en este 2025. Y pues la ceremonia será celebrada en Roma y oficiada, si Dios quiere, por el Papa Francisco, que va a salir de su situación complicada de salud. El arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Bior, desde Roma, ya adelantó que en Caracas ese día, el día de la canonización, también se celebrará una misa solemne para que toda la iglesia venezolana, todos los venezolanos devotos de José Gregorio, pues acompañen también al Papa en la ceremonia de canonización. Oye, queda pendiente la visita del Papa Francisco a Venezuela. Ojalá que si se recupera se pueda dar eso, porque en varias oportunidades expresó su deseo de venir al país. Sí, pues como te decía al principio, el Papa Francisco tiene a Venezuela en un lugar muy especial de su corazón y pues todos esperamos que pueda salir pronto esta situación de salud y aquí en Venezuela la esperamos con mucho cariño. Así como muchos esperan, muchos feligreses, muchos devotos de José Gregorio Hernández, el día en que se oficialice ese nombramiento como santo, el primer santo de Venezuela, ¿no? El primer santo de Venezuela. Como te decía, yo creo que los venezolanos tenemos que acompañar al Santo Padre y a toda la Iglesia en oración para que ese día pues llegue pronto y pues todos podamos celebrarlos unidos a la Santa Madre Iglesia Católica Universal. Andrés, te agradezco mucho por venir a Primera Página el día de hoy para contarnos todas las noticias recientes y ayudarnos a entender también lo que sucede en el Vaticano con este cuadro de salud del Papa Francisco. Esperamos buenas noticias. Estoy seguro que mucha gente también lo hace en su natal Argentina, como hemos visto estas muestras de solidaridad, de oraciones en diferentes lugares. Creo que está la gente muy conectada con ese llamado a que el Papa se recupere muy pronto. Gracias por venir. Muchísimas gracias, un honor para mí. Un gusto tenerte aquí esta mañana en Primera.